hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Gozoso. Y al llegar a la casa reúne a todos los amigos y le dice: gozaos conmigo porque he encontrado a la oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En eso se basa esta canción. El pastor de la parábola es Jesús. ¿Sí? Jesús es el pastor, el que cuando habla, las ovejas escuchan su voz y van y lo siguen. Ahora, qué increíble, ¿no? Si yo tengo 100 y se me pierde una, bueno, es poquito lo que se me perdió. Pero para Jesús una es todo. 100 es 100. No va a perder a ninguna. Cuando nos ponemos a pensar un poquito en de dónde viene esto, el sumo sacerdote israelita en el Antiguo Testamento tenía una vestidura que se llamaba efod y arriba de los hombros tenía 2 placas, una de cada lado. En cada placa tenía 12 nombres, 6 y 6 de las 12 tribus de Israel. Eso quería decir que él, como sumo sacerdote, se ponía al hombro a las 12 tribus de Israel. Y Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, se puso arriba de los hombros a la oveja que había perdido. Con eso demostró que Jesús es capaz de salir a buscarte a vos y a mí, porque hoy quiero que entiendan que la oveja perdida somos cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice Mateo 22:14, muchos son llamados, pocos escogidos. Ustedes, que son el futuro de la iglesia, son los escogidos para hoy estar acá y escuchar la palabra del Señor. Por eso, hoy quiero, mejor dicho, Dios, porque Él es el que hace todo, me puse a orar y preguntándole qué puedo traerle a estos chicos, o qué querés que estos chicos escuchen. Me habló de una palabra que es bastante compleja, bastante simple, pero que es difícil a veces de entender, que es el perdón. ¿Y qué tiene que ver esto con el perdón? Tiene que ver porque si Él nos fue a buscar y Él nos escogió, también nos da un mandamiento, un mandato, que es que debemos perdonar. Antes de empezar con todo esto, vamos a hacer una pequeña oración. ¿Les parece? Le vamos a decir: Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por estos jóvenes. Me siento orgulloso de mi iglesia porque hay un grupo de jóvenes que en vez de estar en el mundo, rodeándose de las cosas del mundo, vinieron a escuchar tu palabra. Señor, te agradezco por eso. Te pido perdón por los pecados. Te pongo a vos en el centro de esta reunión, pidiéndote que seas vos el que abre el corazón. Que tu palabra sea la que hoy llegue al corazón de cada uno. Danos entendimiento y sabiduría. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el perdón? El perdón es una palabra fácil de decir y difícil de practicar. Dice el diccionario que es la acción de disculpar una ofensa, renunciando a venganza y a rencor. ¿Estamos? Acción de disculpar una ofensa, renunciando a tener una venganza. Vamos a explicarlo. Él me robó algo, ¿sí? Entonces yo lo perdono y renuncio a tomar cualquier medida contra él. Eso es el perdón. Perdonar es liberar, es dejar ir a una persona que nos ha ofendido, que nos ha lastimado, es soltar a esa persona que nos hizo daño. Estamos hablando de daños que
que pueden ser para algunos muy simples y para otros muy complejos. ¿Sí? Pero no es negar la ofensa, no es decir, no, está bien, ya está, no. O no es esperar a que el tiempo borre lo que me hicieron. Perdonar es algo que tiene que salir de dentro de nuestro corazón. ¿Sí? No es no es darle las disculpas, porque el otro no me vino a pedir disculpas. Yo puedo pedirle disculpas a él porque le robé o porque lo maltraté. Y él me dice, sí, te disculpo, pero en el fondo le queda toda la bronca. Eso no es perdonar. Perdonar es un mandato que nos da Dios. Y si creemos en Jesús, creemos en el Evangelio, vayamos a Mateo 6, 14, 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los va a perdonar. ¿Vieron el Padre Nuestro en Mateo? Es hermoso. Termina, amén. Pero después sigue esto. Leemos todo el Padre Nuestro y es precioso. Pero después dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, Jesús fue a buscar a la oveja, ¿sí? Jesús después murió en la cruz, Jesús perdonó los pecados de todo el mundo, pero nosotros no perdonamos. Si yo reconozco a Jesús como mi Salvador, si reconozco que he pecado, si me arrepiento de todos mis pecados, creo en Jesús y Dios me perdona todos los pecados y los olvida para siempre y mi vida está nueva y voy a tener una vida eterna, eso es el principio de nuestra fe. Y Dios tiene misericordia para perdonarnos nuestros pecados, cualquier pecado que hayamos cometido. Si nos arrepentimos, si creemos en Él, los olvida para siempre. Es un regalo lo que nos da. Hoy recién cantaban y hablaban de gracia. La gracia de Dios es el regalo que no merecemos, pero que nos da, ¿sí? Que es la salvación. Ese regalo inmerecido es el medio por el cual estamos logrando eso, que nuestros pecados ya no estén más. Ahora vamos a leer una parábola y vamos a trabajar un poquitito sobre eso. Dice Mateo 18, 21, 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y le sigue diciendo Jesús, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. No se olviden de eso, 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pueda pagar esa deuda. Entonces este siervo, postrándose, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Más o menos le dijo, haceme un plan de pago que yo te voy a pagar. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces el siervo, saliendo, halló a uno de sus amigos, un consiervo, que le debía 100 denarios. Acuérdense, 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogó, diciéndole, pagame lo que me debes. Entonces, su consiervo, su amigo, se postró a sus pies y le rogó diciendo, tené paciencia conmigo, yo te voy a pagar. Pero él no quiso, sino que lo echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Viendo sus amigos consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron al rey y le contaron lo que había pasado. Entonces el rey lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué rogaste
¿No debías tú también tener misericordia con tu amigo el otro consiervo como yo tuve? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y el último versículo dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. A ver, Pedro, que fue el primero que se presentó en este pasaje, seguía la ley de los rabinos, ¿no? Entonces, los rabinos decían que se podía perdonar hasta 7 veces. Entonces Pedro se presentó a Jesús y le dijo: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, como dice el Talmud, como dice la ley. A ver, parecía que era muy generoso Pedro, porque por lo general a nadie le gusta perdonar al otro. Pongámonos la mano en el corazón. Pero Pedro dijo: bueno, yo puedo perdonar 7 veces, ¿está bien, Señor? Y Jesús le dijo: no, 7 veces no, hasta 70 veces 7. 70 por 7, 490 veces. Imagínense que yo le fallo a él, bueno, vamos a empezar de nuevo, que yo le fallo a él y él me perdona 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ya a la quinta me quiere matar. 490 veces. ¿Qué va a pasar? Para cuando me perdonó 490 veces, ya el problema pasó a ser simple, sencillo, ya se solucionó porque nos agarramos las trompadas o por lo que sea. Pero lo más importante, ¿sí?, es que pasaron un montón de años, somos de edad avanzada y ya los problemas los miramos de otra manera, ¿sí? El conflicto ya se terminó. Eso es lo que quería decirnos Jesús. Siempre debemos perdonar. Perdonar 490 veces es llegar hasta el límite de nuestro amor, o sea, hasta el infinito. Y este es el punto en el cual Jesús quiso decirle a Pedro lo que tenía que hacer. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás dispuesto a perdonar lo que te pasó o lo que te hicieron? Esa pregunta quiero que te la hagas en el corazón. ¿Estás dispuesto a perdonar a aquel que te hizo daño? ¿Podés dejar de lado el daño que te hicieron? ¿El mal que te hicieron? ¿Y sacarte ese dolor de encima? Yo tengo 55 años y claro que me costó mucho perdonar, ¿sí? Y en 55 años me hicieron muchas cosas, y muchas graves, y logré sacarme el dolor. Pero yo te pregunto, ¿están ustedes dispuestos a perdonar? Y fíjense una cosa, en esta parábola, el siervo le estaba ofreciendo pagar en cuotas al rey, o sea, te perdono en cuotas. Perdóname mis deudas en cuotas. ¿Saben cuánto eran 10.000 talentos? Eran 12 millones de dólares actuales, más o menos, haciendo un cálculo. Me costó un montón, pero la saqué más o menos así. 12 millones de dólares. Y el rey le perdonó 12 millones de dólares. Si yo debo 12 millones de dólares y encuentro quien me perdone, en este mundo es terrible. El rey le perdonó 12 millones de dólares, pero este siervo, al que el rey le había perdonado 12 millones de dólares, salió, ¿sí?, y se encontró con otro que le debía 100 denarios. 100 denarios es más o menos 15 dólares. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Jesús usó estos ejemplos para darnos a entender una cosa. El rey es Dios, ¿sí? Es capaz de perdonar, no importa lo que hicimos. 2 millones, 100 millones, 150.000 millones de dólares nos los va a perdonar, siempre, porque Dios es misericordioso, porque hizo todo para que nosotros tengamos perdón. Ustedes son jóvenes, pero cuando tengan hijos, piensen en Dios mandando a su Hijo unigénito al mundo para que todos aquellos que creamos en su Hijo seamos salvos. Mandando a su Hijo al mundo para que muera en una cruz. ¿Se imaginan eso?
que sus hijos mueran ahí. Bueno, Dios lo hizo y lo hizo por nosotros. Y fíjense que Jesús utiliza un ejemplo que o nos parece ridículo o es extremo, pero que nos está diciendo: no importa lo que hiciste, tenés que perdonar. No importa lo que te hicieron, tenés que perdonar. Y yo estoy hablando de lo que hiciste y de lo que te hicieron. Porque perdonar es perdonarnos a uno y perdonar al otro. No importa la suma de dinero, no importa la cantidad de macanas que nos mandamos. Iba a decir otra mala palabra, pero Dios me está curando. Cuando este siervo se postró y le suplicó, ¿sí? Y le dijo: dame un plan de pago, te lo voy a pagar, empeño el auto. Dios tuvo misericordia y me perdonó todo. Ya está, no debes nada. Así es nuestro Padre. Siempre y cuando nos arrepentimos, siempre y cuando quebramos nuestro corazón, siempre y cuando entendemos que Él lo hizo primero, que Él nos amó primero. Pero cuando el siervo salió y se encontró con el otro, dijo: che, vení, devolveme los $12 que me debes. No, no te los puedo devolver, teneme paciencia. A la cárcel, hasta que me los devuelvas. Y se enteró el rey. Entonces le preguntó: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces lo entregó a los verdugos hasta que pague todas sus deudas. Si vos no perdonás, Dios no te va a perdonar. Y si no te perdona, lo único que nos espera es el infierno. Nosotros tenemos dos caminos en esta vida: creer en Jesucristo, imitar a Jesucristo, hacer en nuestra vida que Jesús sea un espejo, ¿sí?, con nuestras actitudes, o la otra es ir al infierno, ¿sí?, a que seamos entregados a los verdugos hasta que paguemos todas las deudas. Vos y yo somos como el siervo, no te quepa la menor duda, porque es muy probable que si no hacemos que Jesús esté en nuestra vida, que seamos muy parecidos a Jesús, vamos a terminar perdonados, pero vamos a ir a reclamarle al otro lo que nos debe. Y pasa todos los días, porque todos nuestros errores, todos nuestros problemas y todo lo que nos hicieron sigue estando en nuestro corazón. Seguimos ante el daño que nos hicieron, ¿sí? Seguimos abrazando el cactus, ¿sí? Seguimos agarrando el cactus y lo hacemos así, y nos pinchamos por todos lados, porque el daño que nos hicieron, ¿sí?, nos sigue lastimando, porque no podemos perdonar, porque por más feo que sea lo que nos han hecho, ¿sí?, tenemos rencor, tenemos ira, tenemos amargura. Pero lo más lindo es que Jesús ya cargó en la cruz con todo, con lo tuyo, con lo mío y con los $12 millones que le debía al consiervo. Si no perdonamos, si no soltamos, si no dejamos la carga que llevamos, querido, no, Dios no nos va a perdonar. Por eso dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de los hermanos sus ofensas. Cuando Jesús fue a la cruz, eligió los clavos. Jesús no, el que lo iba a crucificar no eligió los clavos, los eligió él. Él ya estaba predispuesto a que le claven clavos en la mano, ¿sí? Nada iba a impedir que eso pasara. Él eligió los clavos, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Entre la mano de Jesús y la cruz, atravesado por el clavo, había un papelito, ¿sí? Y ese papel tenía escrito todos mis pecados y todos tus pecados. Todos mis pecados y todos tus pecados. Dice Colosenses: os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Con esos clavos, todo el prontuario que nosotros tenemos está clavado ahí, ¿sí? Eso se llama misericordia. Y yo me vuelvo a preguntar y pregunto: ¿cuánta misericordia tenés vos y tengo yo?
¿Somos misericordiosos? ¿Sí? ¿Somos o no somos? ¿O nos sale la carnalidad de adentro y decimos, no, devolveme los 100? No te perdono nada, vos devolveme. ¿Por qué no perdonamos lo que nos hicieron? Yo te puedo asegurar que perdonar duele, y lo sé, pero también que cura, que sana, y que tenemos que pasar por ese dolor de poder soltar y perdonar. ¿Para qué? Para que la mochila que llevamos colgando en la espalda sea más liviana, ¿sí? Para que todo el peso sea más liviano. Ahora vamos a hablar de algunas cositas que tienen que ver con el perdón. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Vamos a pensar que a lo largo de nuestras vidas, ustedes son jóvenes, ¿sí? Pero pueden haber sufrido cosas que los han afectado. A lo largo de nuestras vidas, esas cosas que nos hicieron daño, ¿sí? Por las cuales fuimos engañados, no sé, sufrimos abandono, no fuimos amados, quizás fuimos abusados, vimos infidelidad en nuestros padres, o hemos tenido un noviazgo y hemos fracasado porque han sido infieles con nosotros, o porque caímos en una adicción, ¿sí? O porque vivimos con gente que es agresiva. Todo ese daño, todo el que se pueda ocurrir, ¿sí? Nos puede haber pasado. Y esas heridas que están dentro de nuestro corazón supuran, sale pus. ¿Alguna vez? Yo soy dentista. ¿Alguna vez tuvieron una muela infectada? ¿No? Qué suerte. Bueno, si tenés una muela infectada, se te hincha, se te hace un bultito y empieza a salir pus. Cuando sale pus te alivia. Pero acá el pus está dentro del corazón. En vez de aliviarte, se convierte en veneno. Ese veneno, ¿sí? Va envenenando, llenando de amargura cada vez más a nuestro corazón. El veneno intoxica y produce más daño y más dolor. Y el daño y el dolor hace que vivamos con ira, con amargura, enojados. ¿No vieron nunca por la calle a uno de esos tipos que van con una cara de traste terrible? Así. Ese tipo tiene un problema. Ese problema no lo solucionó nunca. ¿Sí? Dice Hebreos 12:15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios y tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforma a ustedes y envenene a muchos. Los transforma a ustedes y envenena a muchos. Porque ese tipo que camina con cara así, cuando llega a la casa también está con cara así, y cuando la ve a la mujer está con cara así y es todo un despiole. ¿Sí? Hay personas que van por la vida de esta manera. Hay personas que un día fueron dañadas y se instaló una semilla. Y esa semilla germinó. Igual que cualquier plantita. Si alguno estudió biología y sabe cómo crece una planta, si ponemos una semilla, agarramos una semilla, la ponemos en un lugar donde tiene las condiciones, primero la semilla se muere porque se rompe y da paso a un pequeño brote verde, que tiene dos partes. Una va para abajo, que es la raíz, y otra sale para arriba, que después va a ser el tronco, las ramas y el fruto. Cuando empieza a crecer para abajo, ¿sí? Esa raíz se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo y va lastimando, ¿sí? Ese dolor que tuvimos, ese problema que tuvimos, ese abuso, lo que haya sido, puso una semilla en el corazón y esa semilla empezó a crecer su raíz para adentro. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Imagínense que el corazón se va expandiendo, ¿sí? Y se va lastimando cada vez más con esa raíz. Y además, esas raíces son amargas, entonces van contaminando y envenenando. Y ese corazón se pone cada vez más duro, ¿sí? En biología se dice fibroso. Cuando algo se muere o empieza a morirse de a poco, empieza a ponerse duro y fibroso y ya no late de la misma manera, sino que empieza a latir con dolor.
Entonces aparecen ciertas cosas que son síntomas. Por ejemplo, la angustia. ¿Alguno tuvo angustia alguna vez? Es horrible tener angustia. Y tenés una cosa que está acá y que te aprieta el pecho, ¿sí? Y que te hace mal y que nos pone tristes, que nos desanima y nos lleva a la desesperación. De ahí a la desesperación vamos a tener una profunda decepción por la vida, tristeza, rencor. Es volverse poco a poco una persona antipática, con ira retenida, que a veces esa ira aflora y nos bajamos del auto, aunque nos frenaron y rompemos todo. Hoy estaba mirando a un hombre, un hombre que chocó un colectivo, él chocó al colectivo, se bajó, se subió al colectivo y le partió un fierro en la cabeza al colectivero. Es una locura. Ese tipo no tiene una raíz, tiene un enraizado, una plantación completa dentro del corazón. No podemos vivir con ira. Si el tiempo pasa, todo esto nos puede llevar hasta un extremo muy grande como la depresión, donde el foco está puesto en el mundo exterior, pero no nos podemos mirar para adentro, porque adentro lo único que tenemos son ramas que nos perforan el corazón. Y como resultado de esa amargura de años, ahí viene el resentimiento. La palabra amargura, ¿sí?, en griego es picra, que quiere decir veneno. La amargura es veneno. Si yo vivo amargado, estoy envenenado. El veneno es definido como una sustancia dañina para nuestro cuerpo y para nuestra mente. ¿Sí? Nos envenena el cuerpo y nos envenena la mente. Mirá lo que pasó desde una plantita con una raíz. Y se forma un árbol, vamos a ver qué va a pasar para arriba. El árbol crece, madura y da frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Odio, resentimiento, ira, celos, malas palabras, gritos, acusaciones. Y es muy probable que lo que nos pasó a nosotros en nuestra casa tuvo que ver con eso. Por ahí nosotros teníamos 4 o 5 años, pero nuestros viejos se molían a palos, tenían ira, ¿sí?, tenían griteríos, malas palabras, resentimiento, celos. Fíjense lo que una agresión o un problema puede llevar en nosotros con el paso del tiempo, si no perdonamos. Si no perdonamos, el Padre Celestial no nos va a perdonar a nosotros. Esa amargura, ese veneno termina en odio. Y esa amargura termina en la aflicción del alma. Ahora, ¿cómo es la planta? Ya no tenemos, ya creció. Y la planta, ¿saben cómo es? Es como una palmera. ¿Tienen idea cómo es una palmera? Una palmera es un árbol que está preparado para vivir en un lugar donde hay huracanes, ¿sí? Entonces, es extremadamente flexible. Porque si alguno vio un huracán en la televisión cuando pasa, las palmeras se doblan, tocan el piso y después vuelven, porque están preparadas para resistir el viento. Entonces son flexibles, difíciles de quebrar, pero tienen una raíz tan larga como el alto de la palmera. Si la palmera mide 30 metros de alto, tiene una raíz de 30 metros de profundidad, porque tiene que estar arraigada en el piso para que el viento no la arranque. Entonces, de esa semillita se formó una palmera. Y cuando llegamos a una determinada o a un determinado punto, ya no podemos volver atrás. Los psicólogos, amigos míos, van a tratar lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Pero hay un estudio que se hizo en el año 70 que demostró que las mismas neuronas sensitivas que tenemos en el cerebro están también en el corazón. Entonces el problema se establece en dos lados. En nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Entonces, el psicólogo te va a arreglar esto. ¿Y el corazón quién te lo arregla? No hay psicólogo que arregle el corazón. Ni tampoco hay médico que arregle esa parte del corazón. Pero esas neuronas sensitivas siguen marcando y siguen teniendo la misma información que está en el cerebro. El único que te puede arreglar el corazón es Jesús.
El único. Ahora, fíjense que acá tenemos un montón de síntomas. Todos esos nos llevan a un montón de otros síntomas que son físicos. Por ejemplo, podemos tener presión alta. A esta edad como la mía, podemos tener presión alta. Pero yo conozco chicos de 25 años que están hipertensos. O que tienen problemas estomacales, gastritis, tienen problemas estomacales, intestinales también. ¿Sí? Un montón. Que no pueden dormir, que terminan en una enfermedad cardíaca, que se llenan de psoriasis o de vitiligo, enfermedades de la piel. ¿Sí? Esos son los síntomas físicos. ¿Y cuáles son los síntomas emocionales? Nos convertimos en personas inseguras, ansiosas, preocupadas, con mucho temor, ¿sí? Y con depresión. Perdón. Y con tos. ¿Y cuáles son los síntomas espirituales? Porque hasta ahora tuvimos los síntomas físicos, tuvimos los síntomas emocionales y cuáles son los espirituales. Supongamos que creemos en Jesucristo, supongamos que nos arrepentimos, supongamos que somos cristianos y tenemos fe. Ahí te vienen los síntomas espirituales. Acuérdense una cosa, cuando ustedes aceptan a Cristo, dejamos de ser cuerpo y alma y pasamos a ser cuerpo, alma y espíritu. Se activa el espíritu. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nuestro cuerpo es el contenido del Espíritu Santo. Está acá adentro. ¿Sí? Entonces, el problema espiritual va a ser que perdemos cuál es la visión de nuestra vida. ¿Sí? El Espíritu Santo nos había dado una visión de nuestra vida. Teníamos una meta. Y la perdemos. Perdemos el propósito, no podemos cumplir el propósito. Pedro, cuando negó a Jesús 3 veces, en el momento en que estaba siendo juzgado, perdió su visión, perdió su propósito. ¿Qué hizo? Se volvió a pescar. Pero tenía el Señor que lo llamó y lo sanó. Y perdemos la fe. También Pedro perdió la fe, se fue a pescar. Jesús le había dicho, voy a resucitar y voy a estar con ustedes y va a venir el Consolador. Pero Pedro agarró y se fue a pescar. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús lo llamó y le dijo, yo te amo hasta el fin, te amo con amor ágape. Ágape quiere decir hasta la muerte. Yo voy a morir por vos. Yo ya morí por vos. Bueno, ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Y qué es la culpa? ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué es la culpa? La culpa es el resultado de algo malo, de haber hecho algo malo, ¿sí? En contra de mis principios, ¿sí? Saber que es incorrecto, saber que fallé, ¿sí? Pero que no me arrepiento y voy y pido disculpas, o pido perdón. Y eso es tan fulero como lo otro, ¿eh? Volvemos a vos. Yo te hice daño, sé que te hice daño. Y adentro mío hay algo que dice, che, le hiciste mal, le robaste 100, hiciste mal, pero por más que me arrepiento, puedo hacer dos cosas. Ir y pedirle perdón, que eso es lo que corresponde, o puedo guardármelo y hacer de cuenta que no pasó. ¿Sí? Pero si me quedo con la culpa, le aumento más peso a la mochila. La mochila se hace muchísimo más pesada. ¿Sí? Y después vienen las consecuencias, que son las mismas que las consecuencias de no perdonar. Yo te aconsejo que toda vez que pase algo así, trata de arrepentirte rápidamente, de pedir disculpas, de pedir perdón y dejar la mochila. Porque cuando la mochila pesa, te empezás a encorvar y llega un momento que ya no puedes mirar para arriba o para adelante, a donde está tu propósito. ¿Y qué es perdonar? Vamos a separar la palabra en dos partes. Per por un lado, donar. Per es perder. ¿Qué pierdo? Pierdo para ganar. Pierdo algo para ganar otra cosa. Pierdo algo para ganar paz. Suelto, dejo ir. Saco la raíz de amargura y la tiro. Y si no tengo la raíz, no tengo veneno, no me estoy envenenando. Y donar es dar algo, ¿sí? Voy a sembrar algo en el otro para poder cosechar. Le voy a dar amor al otro.
Le voy a dar un poco de amor. Y esa es la cura completa para que se restaure tu alma. Y vos me vas a decir, sí, pero a mí me hizo eso. Pará, yo no estoy diciendo que perdonar quiere decir que te perdono y voy a volver al lado tuyo, ¿sí? De la misma manera. No quiere decir eso, ¿eh? Nosotros tenemos que perdonar, pero no necesariamente tenemos que ir a seguir estando con la misma persona. ¿Sí? Lucas 7:47 nos dice que el que mucho perdona, mucho ama. Amemos, porque Jesús ama. Y Jesús nos amó a nosotros primero. ¿Sí? Si no nos hubiera amado, no hubiera muerto en la cruz. Perdonar es dejar ir, es soltar a la persona que nos hizo mal. Aunque ya esté muerta, es dejarla ir. Es cancelar la deuda que tenía con nosotros. Igual que Jesús canceló la deuda nuestra en la cruz con los clavos. Es tomar voluntariamente la decisión de perdonar, pero no por una emoción, no por convencimiento, ¿sí? Voluntariamente. Imagínate que tu vida espiritual, que la mía, fuera como una botella. Si tenemos una botella y esa botella tiene una tapa, ¿sí? Bien cerrada, una botellita de agua vacía, esa es nuestra vida espiritual. Lo que va adentro es nuestra vida espiritual. Está bien cerrada, con la tapa bien dura. Tenemos una pileta que es las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si metemos la botella dentro de la pileta, ¿se llena de las bendiciones? ¿Se llena de agua? No se llena de agua. Perdonar es sacarle la tapa a la botella. Cuando la empezás a aflojar, empieza a entrar un chorrito de bendición. Y cuando la sacás del todo, las bendiciones empiezan a fluir. ¿Sí? Agarrar la botella de tu vida y sacarle la tapa. Perdonar todo lo que tengas que perdonar. No vas a seguir cargando una mochila. ¿Sí? Perdonar. Si no perdonamos, nos quedamos ahí anclados en el daño que nos hicieron. Si no perdonamos, nos quedamos taponados y no entra la bendición de Dios. Entonces, voy a la iglesia, canto, bárbaro, pero no me salen las cosas. Perdona. Si la pileta está llena de bendiciones, te vas a preguntar, la pileta está llena de bendiciones para tu vida, querido. De acá hasta el día que te vayas a la presencia de nuestro Señor. ¿Estamos dispuestos a sacar el tapón, a perdonar? Es la pregunta. Empecemos a perdonar. Empecemos a darle un poquito de vuelta a esas tapitas. Nuestra vida se va a llenar de bendiciones. Y por otro lado, en el escalón de nuestra vida espiritual vamos a subir de a 2. ¿Sí? Vamos a empezar a tener una relación cada vez más profunda con Dios, cada vez más fuerte con Dios. Perdonar es entender que el pasado no lo vamos a poder cambiar. ¿A alguno le gustaría volver atrás en algo? Seguro, a todos. Pero Dios ideó la línea del tiempo cronológica para que nosotros no tengamos ninguna posibilidad de modificar lo que pasó antes. Ya está, ya lo hicimos, ya la macana nos la mandamos, ya nos molieron al palo, ya fuimos abusados, o ya fuimos maltratados, o ya nos faltó amor. No podemos volver atrás, tenemos que estar en el hoy. Y si no perdonamos, nos quedamos en ese punto en la historia en la cual nos hicieron daño. Dios nos dice que dejemos de mirar para atrás. Dios nos dice que no nos podemos quedar en lo que pasó antes. Tenemos que vivir el presente, ni siquiera el futuro, porque no lo conocemos, lo conoce solamente Dios. Pero lo más importante es que tenemos que ser libres, libres de todo lo que nos pasó. ¿Y qué no es perdonar? No es perdonar, negar la ofensa, a ver, no me hizo nada, no. Olvidarla, la desaparezco de mi vida.
Eso tampoco es perdonar. Pretender que el tiempo borra o que simplemente le digo, che, te perdono. No, eso no es. Porque sigue estando la bronca, la impotencia y el resentimiento dentro. Perdonar no es una alternativa. Chicos, perdonar no es una opción. Es la única opción porque es un mandato de Dios. Ustedes creen en Jesucristo. Piensen que la palabra nos dice, si no perdonamos a los que nos han ofendido, el Padre que está en los cielos no nos va a perdonar. Cuando alguien nos hace daño, ese daño es como una trampa. Fíjense a dónde nos lleva. La ira, el enojo, el veneno. Es como una trampa, ¿sí? Porque esa trampa es como si les gusta pescar, imagínense un anzuelo que le ponemos un buen pedazo de carnada y lo tiramos, ¿sí? La carnada esa es para el diablo y el diablo va a venir, ¿sí? Y va a hacer que te amargues, que cada vez estés peor y que cada vez pierdas más la bendición. Entonces, todas las ofensas que nos han hecho, todas las ofensas que nos van a hacer, tenemos que cubrirlas con amor, como Jesús. Jesús no agarró a los que lo iban a crucificar y tomó su poder y dijo, voy a pedir 12 legiones y voy a destruirlos a todos. Los amó. Porque Él estaba cumpliendo el mandato de Dios y el propósito de Dios. Y nosotros también tenemos un propósito de Dios. El amor cubre multitud de pecados. Si nosotros amamos, sí, al que nos ha ofendido, al que nos ha herido, sí, estamos cubriendo los pecados de Él y los nuestros. Y no lo voy a negar, ¿sí? Hay muchos que se sienten ofendidos y que siguen ofendidos y que se convierten en personas inseguras, inmaduras. Bueno, esto es para nosotros y ellos tendrán que tomar sus propias decisiones. Quiero decir que en el mundo se van a encontrar con gente que no cree en Dios y que va a vivir de esa manera y que no va a poder salir nunca. Ustedes, quiero que se lleven hoy esto. Si Jesús nos perdonó, si Dios nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Sacar la mochila y seguir adelante, pero no como una decisión, listo, perdono, nos tiene que salir del corazón. ¿Y cuál es la consecuencia de no perdonar? Primero que desobedecemos a Dios, por lo primero que dijimos. Y le damos una ventaja tremenda al enemigo, porque si no perdonamos, dejamos abierta una puerta, ¿sí? Y esa puerta, por esa puerta entra el diablo. Y acuérdense lo que dice la palabra, el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Qué es lo que va a destruir? Nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra vida completa, nuestra salud. Y se corta la comunicación con Dios, porque si no perdonamos, la oración que nosotros tenemos con el Señor también está interrumpida. Dice Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así que inclusive, si no perdonamos, cuando estamos orando, es como que estamos trabados ahí, ¿sí? El amor está anulado, porque no podemos odiar y al mismo tiempo amar. Son cosas antepuestas. Yo conocí a un chico de 7 años. Ese chico de 7 años vivía en un pueblito chiquito. Y un día descubrió que el papá era alcohólico. Lo trajeron entre 4. Y ese día ese chico tuvo la herida más grande que le podía haber pasado. Ese chico creció, se quiso ir a toda costa de ese pueblo, tuvo que estar escondiéndose de su papá, mejor dicho, escondiendo a sus amigos, a los que conocían, que su papá era un borracho. Y se fue generando un árbol bastante grande dentro suyo. Ese chico creció, vino a Buenos Aires, estudió, formó una familia. Cuando el papá se terminó de enfermar, tremendamente lo ayudó, lo acompañó, y cuando se estaba muriendo, al lado de él se sentó y dijo, bueno,
Ella no lo escuchaba, ¿no? Estaba en otro mundo casi. Pero dijo, bueno, papá, te perdono todo lo que hiciste. Pasó el tiempo, pero los problemas seguían. Los ataques de pánico, los problemas de no poder dormir, ¿sí? Cayó en una adicción, se hizo adicto al trabajo, ¿sí? Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Cuando llegaban los hijos ya estaban durmiendo, la mujer se estaba durmiendo también. Y se ponía a ver películas de guerra. Fíjense lo que hizo la amargura, ¿no? Fíjense lo que hizo el veneno. Pero ¿saben una cosa? Un día, en un culto, el Espíritu Santo me tocó muy a fondo. Entonces cuando llegué a mi casa, les di un beso a mis hijos y me acosté a dormir. Y soñé toda la noche con mi papá. Soñé todo lo malo que había vivido y su carita diciéndome perdóname. Fíjense lo que hizo el Espíritu Santo. Y entonces, desde mi corazón pudo salir eso que estamos hablando. Y pude realmente dejar la mochila al lado de la tumba de mi papá. Y hoy ya no me acuerdo más de las cosas feas. Ahora me acuerdo de la sonrisa de mi viejo cuando la tuve. Así que, a partir de ahí, abrí un poquitito la botella. Y ahí empezaron a venir bendiciones. Perdonar duele. Perdonar es sacarse mucho de encima. Perdonar no quiere decir que siento la necesidad y siento que voy a perdonar. Perdonar es tomar una decisión desde adentro, guiados por Dios. ¿Sí? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle en oración que nos guíe a perdonar. Solamente Él puede hacer las cosas. Nosotros solos no. Si querés perdonar por vos mismo, estás equivocado. Yo pensé que lo había hecho. 12 años después, el Espíritu Santo me mostró que no y me guió a poder perdonar a mi viejo. También hay una cosa importante. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder perdonarnos a nosotros mismos. Porque nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un montón de cosas adentro que tenemos que perdonarnos a nosotros. ¿Sí? Cosas complejas, pero las tenemos que tratar de perdonar. Te doy un consejo. Agarrá un papel y hacé una lista de las personas, mejor dicho, de las heridas que tenés en el cuerpo, en el alma. Y al lado de la lista poné el nombre del que lo hizo. Orá y hacé un ejercicio. Agarrá un papel. Yo lo hice un día. ¿Y sabés qué? No me alcanzó un rollo de cocina. Porque heridas tenemos millones. Algunas imperceptibles que parece que no hacen nada, pero nos hacen bolsa. ¿Sí? Algunas graves, como la más grave de cada uno. ¿Sí? Pero hay muchas cositas chiquititas que nos han ido marcando. Haz una lista y anotalas todas. Arrepentite por guardar esa lista dentro de tu corazón y por tu falta de perdón. Arrepentite. ¿Sí? Arrepentite de juzgar a la persona que te dañó, porque yo lo juzgué toda la vida a mi viejo y hoy puedo decir que lo amo. Y sácate todo el resentimiento, toda la amargura y el odio que tenés y reconocer que tenés falta de perdón. Tomá la decisión de perdonar de todo corazón. Perdoná de todo corazón cada una de las ofensas. Y hacelo con tu boca, dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Renunciá al resentimiento, a la amargura, al odio, a la presión, a la falta de perdón. Atrevete a vivir plenamente el propósito que tiene Dios para vos. Ustedes son jóvenes y tienen un propósito por delante. Están acá porque fueron elegidos. Están acá porque Dios los trajo acá. Los apartó del mundo. Ser iglesia quiere decir apartados para, sacados afuera. Fueron sacados del mundo. No están jugando con un porro en la esquina. Están escuchando la palabra de Dios. Entonces ese es el propósito que Dios tiene para ustedes. Atrévanse a cumplir el fin por el que fueron creados por Dios. Porque Dios no los generó, no los creó, no hizo que un espermatozoide y un óvulo se unan para que estén teniendo una vida como veletas y llenos de dolor. Los quiere sanos, los quiere libres. Sí, hay una canción que dice, para cadenas romper. Dios vino a romper cadenas, a sacar las ligaduras y las ataduras que nosotros tenemos. Y la falta del perdón es una ligadura, una atadura que nos tiene ahí engrilletados. Tu corazón y mi corazón tienen una eternidad de por medio. ¿Sí? No tiene fin nuestra vida. Nos vamos a morir físicamente, pero vamos a estar en el cielo con el Señor. ¿Sí? Depende de vos y de mí si vamos a ir al cielo o no. En una cosa tan sencilla como perdonar lo que nos hicieron. Sencilla, pero difícil. El único camino es Jesús, el Rey de Reyes. Y hoy escuchaba que Él decía que Jesús te está diciendo hoy a vos y me está diciendo a mí, aquí yo estoy en la puerta y estoy llamando. Y si alguno de ustedes oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a Él, voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. Jesús hoy va a tocar el corazón tuyo en este punto y te va a decir que tenés que perdonar, que tenés que buscar, que tenés que pedirle al Señor guía. Y así la puerta se va a abrir y va a poder cenar con vos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a perdonar o vas a dejarlo afuera a Jesús? Orá, pedile mucho al Espíritu Santo que te guíe. Yo siempre le dije al Señor, Señor, guíame en lo que tengo que hacer. Y me trajo la respuesta. Me mostró lo que tenía que hacer. Hizo que mi corazón se abra de par en par, pueda soltar lo que me había dañado, pueda sacar esa planta. No dejes que el diablo te mantenga encadenado. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero sigue diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sé libre, no seas esclavo de la falta del perdón. Acá traje unas hojas, ¿sí? En esas hojas que se van a llevar a ustedes hay un ejercicio. ¿Sí? Tommy, si las querés repartir, dame una. Esas hojas tienen algunas cosas que son prácticas para que se vayan pensando en esto que estuvimos hablando, ¿sí? Son 4 puntos que nos van a guiar en la forma de poder tomar una decisión. Si están ustedes con ganas y lo quieren hacer, les invito a que en sus casas, en un lugar tranquilo, orando, puedan hacerlo. El primer punto es entender lo que hoy Dios nos quiso decir y tomemos una decisión de buscar perdonar de corazón y sacarnos el dolor, la amargura que las heridas nos dejan. Hagamos una lista, dice el segundo punto, pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre, aunque sea, y que nos muestre hasta lo que nos hemos olvidado, ¿sí? Porque a veces nos han dañado y nos hemos olvidado. Arrepintamos, pasemos a arrepentirnos
totalmente de esa falta de perdón. Y hagamos una oración. Y yo acá les puse una oración donde hay puntitos suspensivos. Nosotros no creemos en las oraciones escritas. Esto es una guía para que entiendan que la oración dice que tenemos que nombrar con nuestra voz a la persona que nos hizo daño y perdonarlo por lo que nos hizo y por el dolor que nos causó. Y decirle al Señor que se lo entregamos y que renunciamos a la venganza que podemos tener y que renunciamos a la culpa, a la amargura, al enojo. ¿Sí? Y que además renunciamos y reprendemos a todo espíritu de amargura, a todo espíritu de ira, de dolor, de celos, y que nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Y tengamos en cuenta lo que dice Gálatas 5:1, que estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Seamos libres, porque Él vino a hacernos libres. El dador de la libertad fue apresado, llevado a la cruz, pensando que lo ponían preso. Él no lo iban a poner preso nunca. Él vino a darnos libertad en la cruz. Entonces, si Él vino a darnos libertad en la cruz y a perdonarnos todo, nosotros tenemos que perdonar todo lo que nos hicieron. Les doy gracias a ustedes por ser jóvenes, por tener sed de Dios, por venir un sábado a escuchar la palabra, un sábado a pasar un rato juntos. Les doy gracias a Dios por eso, porque ustedes reflejan lo que va a ser nuestra iglesia en el futuro, ¿sí? Y les pido encarecidamente que se abracen a esa palabra, a la Biblia, que es la palabra de Dios, es Dios hablándonos todos los días. Que Dios los bendiga, y espero no haber sido muy pesado, ¿sí? Más o menos. Y vos perdoname. Que Dios los bendiga.